El mundo giró en pocas semanas. Las calles ahora están vacías. La gente se guardó en sus casas, aun cuando la luz del día está en su máximo esplendor. Como en un relato de ficción, el quetzalteco no imaginó que la sonrisa, el beso y el abrazo fuera arma letal. Un virus imperceptible contagia príncipes, presidentes, magnates. El ser humano como ciervo espantado, escondiéndose del lobo que olfatea en cada esquina. La luz del día se ciñe sobre el occidente. La tarde cae con un bello azul. Las calles quedaron vacías, similar a un encanto que se llevó a los ciudadanos. ¿Qué se hicieron los jóvenes? ¿Dónde está la alegría? ¿Por qué gobierna el silencio? El tiempo. Pocos años una bendición, muchos años una condena que cerca y acorrala con la risa, el beso y el abrazo. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal como ellas y ellos fueron curados. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas. Mi nombre es Adrián Velázquez y estamos en la plataforma de la prensa de Occidente en el programa Diálogos desde Casa. Estamos en la última semana de agosto. Hoy es 27, a 2 días de cumplir 8 meses cuando en China aparecieron los primeros casos del coronavirus. Fue una cosa que al principio el mundo lo tomó quizás un poco a la ligera. Luego recuerdo que en redes sociales admiramos cómo los chinos construyeron en 2 semanas un mega hospital. Todos los vimos en video. Yo creo que eso nos atrajo más la atención que el peligro de lo que vendría después, los estragos que este virus iba a hacer en nuestras vidas. Conforme pasaron las semanas, el virus mutó y empezó a contaminar a ciudadanos de otros países que al llegar a su lugar de origen contagiaron a cientos de personas. Cuando el mundo reaccionó, la pandemia ya era un hecho. A Guatemala realmente no sabemos a ciencia cierta cómo llegó el virus, pero al parecer unos chapines que viajaron a ver el partido de fútbol a España fue el vuelo de regreso donde llegó el COVID. En Diálogos desde Casa hemos tocado este tema desde el punto de vista de la medicina tradicional y recuerdo tuvimos una sesión desde la óptica de la cosmovisión maya. Eso sería en junio. Nuevamente nos acompañan 3 expertos en estos temas de conocimiento ancestral. Se trata del intelectual Daniel Matul Morales y Audelino Sac Ajquic, y por primera vez con nosotros participa Ronald Edelberto Alvarado Gamarro, quien se identifica como ladino quiché. Él tiene varias maestrías, es licenciado en pedagogía, doctor en educación, graduado en Costa Rica y también tiene un postdoctorado en La Habana, Cuba. Él es también director del Departamento de Antropología y Cultura de la Asociación 32 Volcanes de Quetzaltenango. Ha sido conferencista.
En nombre de la prensa de Occidente y en el mío propio, les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados esta noche. ¿Cómo están ustedes? Pues muchas gracias por la oportunidad y la confianza de habernos invitado a este conversatorio, coloquio, y estamos bastante contentos de poder compartir nuestras experiencias, percepciones y significados desde la cosmovisión maya, y particularmente contento de estar con Edelberto y con Audelino en esta actividad convocada por la prensa de Occidente. Buenas noches, muchas gracias. Bienvenido. No sé si Audelino quisiera tomar la palabra. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos hacen el favor de estar esta noche aquí. Gracias por tomarse un tiempo para esta reflexión, que seguramente también intentaremos provocarla a lo interno de quienes estamos en este espacio, pero también con las mujeres y hombres que con esperanza y con proyección hacia el porvenir han enfrentado o van a enfrentar esta enfermedad. Un saludo a las mujeres y hombres que en casa se han resguardado, a las mujeres y hombres que en los centros de salud, hospitales públicos y privados, están caminando en esta oscuridad, pero como hemos dicho, saldremos a la luz porque somos seres esclarecidos que merecemos vivir la buena vida. Muchas gracias por vernos y esperamos que no pierdan su tiempo escuchándonos. Muchas gracias. Esta noche la idea es de que ustedes expongan sus ideas y que el público conozca ciertos principios. No se puede resumir en una hora todo ese conocimiento que ustedes tienen, pero yo voy a formular algunas preguntas que ustedes pueden tomarse la libertad de opinar cualquiera de los tres, y si alguien quiere enriquecer lo que dijo el otro participante, con mucho gusto. No tenemos límite de tiempo, esto no es una situación de un coloquio, sino que es algo para enriquecer el conocimiento de todos los que nos están viendo y para también por el interés que tienen sobre esto. Entonces quisiera comenzar con la primera pregunta. Los pueblos mayas sobrevivieron a lo que se llamó los 4 jinetes del Apocalipsis, que un autor así lo llamó, que es la viruela, el sarampión, tifus y la influenza. Ellos demostraron que es posible construir la vida de nuevo después de una pandemia de esa magnitud o de esas pandemias. En este momento, ¿cómo pueden ayudar a la humanidad a enfrentar la presente pandemia? El conocimiento de los pueblos mayas. Por favor. Yo no sé quién de los tres podemos iniciar, pero si ustedes me permiten, yo podría hacer un contexto para que pudiéramos entrar en este proceso de conversación. A mí me parece que la pregunta es una pregunta bastante profunda, que tiene la posibilidad de construir significados, porque lo que nosotros podemos aportar como cultura maya al mundo y a la cultura de Occidente, más precisamente, es cómo administrar, cómo manejar la incertidumbre, porque en esas condiciones la cultura se construyó. Yo quedé fascinado cuando leí justamente lo que hablaba Audelino, cuando Hunapú que en las páginas del Popol Vuh se dirigen directamente hacia lo desconocido, hacia Xibalbá, y aparecen 4 caminos.
el camino amarillo, el camino rojo, el camino blanco y el camino negro. Y ahí estaban en la función de tomar una decisión. En la interpretación que hace un escritor español que se llama Fernando Sánchez Drago y que escribe un libro que se llama Las pruebas del laberinto, un poco tomándolo de uno de los mitólogos más importantes que nosotros hemos conocido, Mircea Eliade, dice en el prólogo de su libro, en el inicio: cuando tengas duda, sigue los caminos de tu corazón. Y esos caminos del corazón son los que permiten administrar, permiten gerenciar la incertidumbre. Y esto tiene que ver porque el presente y el porvenir de la cultura maya probablemente fue el intrincado proceso de definir, permiten la cultura desde que permite definir la cultura desde que resolvió el estatus del hombre con el universo. Es decir, edificó la unidad de la humanidad con el cosmos. Y hay un ejemplo muy, muy maravilloso que tal vez Ronnie va a tener tiempo de hablarlo, que dice que lo que le sucede a una estrella lejana le sucede a la humanidad, y lo que le sucede a la humanidad le sucede a una estrella lejana. Lo que quiero decir es que el secreto de mantener esta cultura en condiciones joven, en condiciones flexibles, ha sido precisamente el manejo y la administración de la incertidumbre, que es lo que nosotros podemos aportar a las otras culturas hermanas del planeta y a las otras civilizaciones. Es como una especie de equilibrio. Nosotros rompemos el equilibrio con la naturaleza y por eso pueden suceder las pandemias. Lo que pasa es que sí hay ese elemento de equilibrios y desequilibrios, pero hay un momento, yo creo que los hermanos que están participando van a abundar sobre eso, porque la cultura se enrumba por el manejo de las paradojas. Lo que aparentemente puede ser malo puede ser una oportunidad para un cambio, y lo que aparentemente es bueno puede también conducir muchas veces a los fracasos. Eso está muy bien explicado en toda la cosmovisión maya. Entonces es equilibrio, pero visto desde el punto de vista de las paradojas, porque la cultura maya es una cultura paradojal, si se me permite el término. Si alguien, por favor, quiere... Ronnie, por favor, sí. Como que hay tres personas acá de este lado. Está Ronnie, está Roné y está Edelberto. Una paradoja, ¿no? Sí. Yo quisiera, en esta intervención, reflexionar sobre un contenido pobujiano, que es el del amanecer y el anochecer. Son una constante de la interpretación de la similitud, no tanto de las dualidades, sino de la similitud del uno con el otro, y también de la simultaneidad de todo en el universo. Justamente lo que decía el maestro Matul, es una cosmovisión paradójica, y en esa paradoja ascendemos a categorías y conceptos como la luz y la oscuridad como simultáneos, conteniéndose a sí mismo. De este principio es que podemos ver en el Pobuj, como vamos a hablar de cosmovisión maya, esos principios convertidos a mito, a metáforas, a cuentos, a tradiciones. El anochecer y el amanecer son una constante.
todo, absolutamente todo lo que es creación humana tiene y es historia. El mejor de los momentos va a ser historia. Y el peor de los momentos también va a ser historia. Ese es el amanecer, el amanecer y el anochecer. Eso es una constante. Entonces quisiera referirme un poquito también a los datos históricos que mencionaba algo ya Adrián. En los años 1600, en una de tantas epidemias y de crisis sanitarias que vivió el Reino de Guatemala, los peninsulares que administraban la colonia se declaran, sin decirlo, incapaces de resolver el problema de una de tantas epidemias. Como sabemos, sí, la población maya resistió y se mantuvo viva hasta hoy, pero no fue tan fácil. La población se redujo hasta un 25% de su número original. Exacto. Entonces, no es tan así, con mucho respeto, pues, ¿verdad? De que nos defendimos bien, no, tuvimos que sufrir. Ajá. Porque somos vida, pues, y la vida trasciende solamente desde la muerte. Regreso al ejemplo de 1600. Cuando los peninsulares y criollos que administraban el reino se declaran, repito, sin decirlo, incompetentes para esta solución, recomiendan que a los brujos jicaques del reino se les entregue la responsabilidad de curar a la nación y a los pueblos. Eso es algo sorprendente en la historia que está registrado, pero no está divulgado. Y es sorprendente porque dicen sí, ellos pueden hacerlo. Y lo más sorprendente, bueno, tal vez no sorprendente, es que cuando los, entre comillas, brujos jicaques, contadores del tiempo, expertos en medicina, logran contener una de esas epidemias. Lo logran. El Estado colonial, otorgándole la autoridad por capacidad científica a los expertos de la salud maya, entregándole la responsabilidad de rescatar a todo el reino, y lo hacen. El premio, unos años después, ejecutarlos, porque lo que habían hecho para rescatar la vida era única y exclusivamente responsabilidad de su convenio con el diablo. Esa es la historia. Para rescatar a los enfermos. Exacto. O sea, se rescata a los enfermos con el conocimiento de los abuelos, expertos en salud. Sacan al reino de la epidemia y como premio reciben la muerte. Porque dicen, estos lograron curar al reino solamente porque tienen pacto con el diablo. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Esta es la historia. ¿Qué piensa Audi? ¿Cuál es su...? Bueno, me gustaría ver si el ingeniero David puede apoyarnos ahí con una transparencia para un poco fortalecer lo de la cosmovisión. Me gustaría abordar, ya dijeron los dos doctores, porque debo decir que, Adrián, debemos sentirnos honrados de estar entre los doctores ahora. No, si tenemos el doctor Rone y el doctor Daniel. Pero entonces, de miedo. En la transparencia hay una definición teórico-conceptual. Primero es importante mencionar que todos los pueblos en la historia de la humanidad producen elementos para satisfacer sus necesidades biológicas, conocida como la cultura material, y los elementos para satisfacer las necesidades psicológicas, lo del pensamiento, lo del alma, lo del espíritu, o como quieran llamarle. Y entonces, en una definición teórica, Daniel es uno de ellos, en esta que presentamos ahí, yo denomino a esta transparencia un aporte de los mayas orgánicos, que dice que es un conjunto de conocimientos, valores, prácticas que explican el mundo, el tiempo, la vida y las cosas como un sistema vivo, no como un sistema
inmaterial, sino como un sistema que vive. Por eso le decimos la Nan Uleu a la Madre Tierra. Y se dice que esta relación es necesaria para la vida de las personas, porque ella nos explica que estamos insertos en un conjunto mucho mayor, no solo en el espacio pequeño que vemos, o como dirían las abuelas, no se trata solo de ver hasta donde nuestra nariz alcanza, sino ver el entorno. Y entonces, esa es una definición de los mayas orgánicos. Pero la siguiente transparencia habla de algo que para mí es hermosísimo. Aquí quiero leerlo, permítanme por favor, amigas y amigos, leer literalmente. No es que no sepan leer ustedes, quiero leerlo yo y darle vibración a la palabra. Ventura Coyoy, una maya quiché, de aquí, de las faldas del volcán Santa María. Cuando lo tenían encarcelado, Carlos, un hombre que después fue prominente de las letras guatemaltecas, Carlos Guaylo Espina, lo fue a entrevistar cuando él era joven, lo fue a entrevistar a la cárcel. Me imagino que un periodista, Adrián, de esos, como decimos nosotros, que empezó a hacer sus primeros tanes. Y entonces era muchacho Carlos Guaylo Espina y lo va a entrevistar a la cárcel al abuelo Ventura Coyoy. Y le dice, ¿por qué dicen que tú eres brujo? Y responde Ventura Coyoy, cito, dicen que soy brujo porque adoro a Dios que está en la naturaleza. Yo veo a Dios en los árboles, en las piedras, en las nubes. Veo su mano en la lluvia que hace florecer nuestras milperías y el aliento o la respiración de Ahau, Dios, en el viento que se lleva los gérmenes de la peste. Y se refería a la peste que en 1917 había aquí, en esta milenaria tierra de Xelajuj-Noj, la peste de viruela. Esa percepción para mí es una de las mejores, y debo decirlo con mucha, perdonen, falta de modestia, lo he presentado en universidades en diferentes partes del mundo, porque para mi gusto esa es una de las mejores explicaciones de qué es la cosmovisión maya. Cómo vemos el mundo, cómo vemos el tiempo y cómo nos sentimos insertos en ese mundo y en ese tiempo, porque somos parte de la Nan Uleu, esa que nos alimenta con el maíz, el lishim, que es como el pecho de nuestra madre joven, la madre tierra. Entonces, con eso quisiera yo abonar un poco para decir, desde nuestra particular forma de entender el mundo y la vida en la cultura maya, qué es la cosmovisión maya, para luego ir abordando cómo eso se inserta, cómo eso nos sirve de instrumento para caminar estos caminos de oscuridad, ahora en el coronavirus, y que seguramente estamos saliendo, porque Adrián, Daniel, Roney, hay que decirlo, muchas familias aquí en la Xelajuj-Noj ya salieron del coronavirus. Algunos en los centros hospitalarios, que hacemos un reconocimiento a las mujeres y hombres que están luchando en los centros hospitalarios, públicos y privados, pero también a las mujeres y hombres que se encerraron en su casa y que están con alternativas de diferentes culturas enfrentando el coronavirus y del cual han salido ya muchos de ellos. Entonces de eso podemos ir abordando ya más adelante. Ahora, por favor, que nos abonen el camino nuestros hermanos Daniel y Edelberto, como le gusta que le digan. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Sí, en esta belleza que nos acaba de compartir el maestro Audelino, me remite inmediatamente a una experiencia que se puede tener en la participación del Xlem, que es la ceremonia maya, como se dice en castellano. Y ahí podemos descubrir, además de lo que ya nos explicó a palabras de don Ventura Coyoy, somos parte de la tierra, somos hijos de la tierra, del mundo, pero hay algo más que la cosmovisión nos está enseñando ahorita, todo un sistema de salud. Hace pocos meses, el mismo
Ministerio de Salud recomendó una bebida que se hace de jengibre, de manzanilla, limón y otras cosas. El Ministerio de Salud recomendando una medicina de plantas que es aquí milenaria y que funciona como prevención o como ayuda al sistema inmunológico, por una parte. Y por la otra, esa misma cosmovisión, además de enseñarnos que somos parte del universo, que somos hijos de la tierra, que vemos en el aire la frescura que ha de llevarse la peste y todo lo que el maestro Ventura decía, también nos enseña algo la cosmovisión, la fascinación por la existencia. Y cuando algo fascina, no se destruye. Cuando algo fascina, se cultiva. Y esto lo encontramos en la ceremonia maya. El maestro Audelino nos podrá abundar más en un rato, pero en la ceremonia maya se invoca y se habla con el presidente mundo, con el alcalde mundo, con el secretario mundo. Todos los niveles de autoridad creadas por la sociedad que se trasladan para la representación de la presencia de esa energía universal en todos los espacios de la existencia. Y ese invocar a todas esas energías y en todas esas categorías no es la fascinación, es el encanto. Vivimos fascinados por la vida. No solamente agradecemos la vida, estamos hipnotizados por la vida. Yo he visto esto y lo ha visto el maestro Audelino, porque él lo tiene también en su mirada. Un sacerdote maya vive como ido, vive como en otro mundo, así como Audelino. Porque ya su reino, su mundo no es este. Ajá. Sí, exactamente, con la seña que está haciendo Audelino. Medio hijos, porque estamos fascinados por la existencia. Y cuando estamos fascinados, repito, no podemos destruir el mundo. Y la vida. Ni la vida. Y es que aquí también me remito a otra cosa. No es la humanidad, es muy delicado decir, la humanidad está destruyendo la vida, está destruyendo el mundo. No. Es la humanidad conducida y sometida a los intereses y a los planes de una élite de esa humanidad la que es víctima de la destrucción de la naturaleza y de la vida. No somos nosotros, es una élite que ha planificado una forma de producir, de consumir, que es una forma de muerte, contraria totalmente a la cosmovisión maya y a muchas cosmovisiones de culturas ancestrales. Entonces, cuidado con echarnos nosotros la culpa de todo. Nos reconozcamos quién está destruyendo el planeta, quién está destruyendo la vida, en cuál de los sistemas, en cuál de las cosmovisiones está la muerte y la destrucción. Si ya el maestro Audelino nos ha explicado la belleza, la profundidad de la cosmovisión maya, el maestro Matul inicia y se arranca con esta cátedra, nos podemos preguntar, ¿qué puede ofrecerle a la vida una cosmovisión que idolatra el poder, el dinero y la destrucción? Yo creo que dejo ahí y los maestros. Claro. Tal vez antes de pasar a otro tema, porque esto es interesantísimo, hay una persona que pregunta, Elizabeth Moreno, y pregunta, Daniel, buenas noches, ¿puede profundizar en la cultura de la paradoja? Antes de darle el micrófono, yo lo que entiendo es que en la cultura de la paradoja no puede haber mal sin bien. No puede haber noche sin día, oscuridad sin luz, como también lo tienen el yin yang, ¿eh? Entonces, ¿esa sería la cultura de la paradoja, Daniel? Y muchas gracias a Elizabeth Moreno por la pregunta. Yo creo que cuando estamos hablando de la cultura de la paradoja, nos estamos aislando de la cultura que nos impusieron, que es la lógica racional, que donde hay una causa, hay un efecto. Okay. En la cultura de la paradoja es totalmente distinto a ese pensamiento cartesiano, porque
como bien lo mencionaba Edelberto y Audelino, lo podemos ver solo con el pensamiento de Ventura Coyoy, que la naturaleza se manifiesta multidimensional, la naturaleza se manifiesta imprevisible, y frente a eso pues no funciona la lógica racional, sino que tiene que funcionar la lógica paradójica, donde no hay blanco, no hay negro, sino que también las cosas también pueden ser grises. Eso se llama en la lógica paradójica, si se me permite el término, tiene que ver un concepto que se llama el tercer incluido, que en la lógica de Occidente lo que trabajan es la lógica del tercer excluido, porque en la lógica de Occidente las cosas son negras o son blancas, pero no puede haber un momento gris. En la cultura maya así es, la figura más importante y que recorre todo Mesoamérica o toda Mesoamérica es la figura del águila de dos cabezas, el águila bicéfala, que yo diría es el sustento epistemológico del método de la cultura maya, que se llama Cabahuil, que aparece en diversos huipiles. Audelino ha tenido la bondad de enviarme un huipil de Quetzaltenango, una fotografía la semana pasada, donde se ve claramente el cultivo icónico de esta concepción en los huipiles de Quetzaltenango, pero también lo podemos encontrar en los huipiles de otras hermanas nacionalidades en todo el país, y lo vemos a cada instante en morralitos, en las camisas de algunos hombres de Sololá. Aparece también el cabahuil, el doble mirada, porque en esta cultura, en esas condiciones, es imposible pensar que la humanidad y la naturaleza se encuentran desligados. Por eso es que se mira para adentro, se mira para afuera, se mira hacia el cosmos y se mira también hacia la Tierra. No, el concepto de tiempo tiene que ver también con esta concepción del cabahuil, porque el tiempo no es totalmente, ni siquiera una mínima parte distinto del espacio. Creo que Audelino o Ronnie pueden hablar más de eso. Y aquí quisiera hablar de esto en la cuestión paradójica. Hace 8 años se cumplieron 5.125 años de lo que le llamamos la era maya. Y la interpretación con esta lógica daba cuenta de un cambio de época, que es el que estamos viviendo ahora. Nadie se acuerda de eso. Pero en eso están de acuerdo muchos científicos, muchos filósofos, que estamos en un cambio de era, ¿no? Y que ahora el coronavirus viene a develar más claramente, ¿no? Que lo que devela el coronavirus, y esa es otra paradoja, es la iluminación de que podamos concebir que estamos ante el final de un periodo civilizatorio emergente en el siglo XVII o en el siglo XVIII, que se llamó el industrialismo. Y estamos ante un nuevo proyecto civilizatorio, y con ello, creo que las diferentes cosmovisiones indígenas del planeta están en sintonía con la visibilidad de esta paradoja, que si bien estamos sufriendo una pandemia mundial, también se está develando el porvenir de una nueva civilización. Creo que Audelino va a hablar más de esto, y ha develado esta paradoja, un clima que vivimos de insolidaridad, un clima de desmotivación,
donde los nihilismos están cada vez más presentes, hay una fuerte depresión, hay impotencia, como lo mencionaba Ron, incluso el gobierno de Guatemala se ha declarado impotente, pero no solo el gobierno de Guatemala, los gobiernos de todo el mundo están, en un momento se declararon impotentes ante esta pandemia, y también esta civilización, ahora lo podemos ver más claramente, ha perdido los lazos afectivos, hay ausencia de ternura, hay ausencia de amor, es un sentimiento generalizado de inseguridad del sí mismo, hay una pérdida de autoestima, hay un desencanto por los sentidos superiores de la vida, pero desde la cosmovisión maya, esta paradoja nos permite visualizar un porvenir de esperanza en este cambio civilizatorio, donde las culturas antiguas seguramente van a tener, como decía Audelino, un brillante porvenir. No hablamos de futuro, sino de un porvenir que se está construyendo en todo el planeta desde las culturas más antiguas. Gracias, Daniel, muy amable, muy ilustrativo lo que nos dijo. Entonces yo lo que entiendo es de que el concepto del tiempo que manejan los mayas no es lineal, sino circular. Quiere decir que si ya hubo una pandemia, llegamos ahorita a dar otra vuelta y llegamos nuevamente a un punto donde ya se habían vivido cosas similares en otro tiempo, en otro siglo. Entonces, me gustaría preguntarle a los tres, ¿qué elementos tenemos para enfrentar a partir de la cosmovisión la sabiduría del pasado? Maestro Audelino. Bueno, por favor, David, si podemos presentar la tabla que yo le puse, la tabla de los catunes. Es importante mencionar que el tiempo fue algo muy particular dentro de la cultura, dentro de nuestros ancestros, y sigue siendo para nosotros. No el tiempo como un bien para producir materialmente, sino como un espacio para compartir con los demás, porque el ser humano es gregario, no es solitario. Necesitamos estar con por eso nos está afectando tanto esta pandemia, porque estamos encerrados en círculos pequeños y somos de círculos mayores. Entonces, la vez pasada que hizo usted el favor de invitarnos, Adrián, hablamos de las diferentes formas de contar el tiempo. Por ejemplo, el calendario agrícola o solar, el calendario Chotej o el calendario sagrado, la yuxtaposición del calendario solar con el lunar de 365 con 360, que serían 3 para dar origen a lo que llamamos el MAM o el Aguasquij, el cargador del tiempo. Y luego el calendario de la cuenta larga o el Choltum. Esta transparencia que estamos mostrando nos hace un referente de cantidades impensables de tiempo. Ahora que terminó, se recuerdan, el gobierno de triste recordación celebró el Oxlajuj Baktum. Y hubo mucha confusión porque mucha gente decía que se iba a acabar el mundo. Aún yo lo digo así, un gringo, me preguntaron muchas veces en universidades fuera de Guatemala, ¿y por qué se dijo que los mayas habían dicho que se iba a acabar el mundo? Y yo digo, lo que pasa es que un gringo no sabemos qué fumó, qué tomó, qué chupó, qué jaló, qué se metió, y dijo, tuvo una revelación y dijo que se iba a acabar el mundo. Eso no es cierto. Lo que empezamos fue el Baktum 14, el Kajlajuj Baktum. Entonces ustedes ven ahí, para pasar al siguiente espacio que es un Baktum, tendría que ser el Pishtum, el Kalabtum, el Quinchiltum y el Aklautum, que ustedes ven la cantidad de días que tiene ahí. Y ahora no hemos terminado ni siquiera un ciclo de 20 Baktunes para pasar al Pictum. Esto nos ha demostrado que son ciclos en la naturaleza,
Por eso explicábamos la otra vez que, por ejemplo, el calendario solar nos permite transitar dentro de los ciclos pequeños, los ciclos meteorológicos, diríamos, por ponerle un término más comprensible, épocas de lluvia, épocas de frío, épocas de maduración de los frutos, épocas de calor, épocas de cosecha, y aprender a convivir con el entorno o con la Nan Uleu o la Madre Tierra. Y luego el calendario sagrado, que es ciclos astronómicos pequeños de la Luna, para ver cómo los astros influyen en nuestra configuración psicológica. Se dice, por ejemplo, que el Sol, cuando emite olas solares, pone más violenta a la gente. Entonces, es en el común de la gente, en el coloquio de los abuelos, cuando uno está enojado, dicen, ¿qué? ¿Venís acalorado de la calle? Le dicen a uno, ¿verdad? Porque el espacio, el ambiente le está generando a uno actitudes que van en contra del equilibrio de las personas. Entonces, este nuevo tiempo, decimos nosotros, el otro día platicábamos con Daniel en una de nuestras tertulias, que quiero decir, amigas y amigos que nos hacen el favor de vernos, muchas gracias. A lo mejor están perdiendo su tiempo escuchándonos a nosotros, pero nosotros estamos disfrutando mucho porque aprendemos de platicar, así como usted aprende con sus hijos, con sus abuelos, con su cónyuge, con la persona que ama, así aprendemos los seres humanos. Y este espacio, independientemente de que hay personas que nos hacen el favor de vernos, Adrián nos ha permitido sentarnos a reflexionar y a lo mejor a proyectar cosas para construir la buena vida nuestra, de nuestra familia y ojalá de la sociedad. Entonces, decíamos que este ciclo es el principio de un nuevo proceso civilizatorio y a partir de la cultura maya creemos que es el reencuentro con nosotros mismos, con la tierra, con el entorno, y que el entorno al final es ajao. No el ajao como dice la gente, ¿verdad? Es ajao. Para nosotros no hay artículos calificativos, no es el ni la, es simple, es ajao. Ajao que para nosotros es madre y padre, que tiene diferentes nombres, que es, por ejemplo, cuando invocamos decimos Siblach Maltiosh, ajao, tepeu, ukushkaj, ukushuleu, ukushcho, ukushpalo. Traduzco. Muchas gracias a usted que es nuestra madre y nuestro padre, a usted que es energía y a usted que es materia, a usted que es el corazón del cielo arriba, el corazón de la tierra abajo, el corazón del agua dulce y el corazón del agua salada. Al hacer una oración, como decía Edelberto, en las ceremonias estamos haciendo discursos astronómicos, discursos, decía el maestro Carlos Guzmán Bockler, de alta comunicación ceremonial, porque estamos sintiéndonos uno con la Madre Tierra. De manera que esa Madre Tierra es la proveedora de la comida y ahora es la proveedora de la salud. Pero no quisiera ser romántico, quiero cerrar esta idea con lo siguiente. Quiero decir a los médicos, a las médicas, enfermeros, enfermeras, personal de salud, a las compañeras, hermanas y hermanos que hacen la limpieza en los hospitales, que gracias a ustedes la gente está viviendo y eso se los agradecemos. Es entonces el momento de encontrar un espacio para yuxtaponer los dos sistemas. El sistema de salud maya que ha sido despreciado, ha sido ignorado, y el sistema de salud occidental que se ha proscrito porque se ha visto únicamente como un negocio. Es tiempo de construir un nuevo camino con dos vertientes para generar el bienestar de la gente y que la gente esté, como decimos en las ceremonias, alegres y contentos del cuerpo y alegres y contentos del corazón. Muchas gracias, gran maestro. Por favor, Edelberto, no sé si quisiera usted enriquecer la participación. Sí, muchas gracias. Con respecto a lo relativo, a lo paradójico del tiempo, la visión de
la circularidad del tiempo es propuesta de manera formal ya por el materialismo dialéctico. Hoy, bueno, esta forma incluso mencionaba la espiral más que la forma circular, en la que, según mencionaba correctamente Adrián, la historia y los acontecimientos, igual que en la naturaleza, describen un círculo, pero ascendente, una línea que no termina. Entonces, se vuelve a vivir o se repite relativamente eventos, acciones, momentos históricos, pero en un nivel diferente, pero en la misma línea del que le antecede. Yo creo que tendríamos que, para casar con el concepto de la paradoja que mencionaba el maestro Matul, inventar una nueva forma, que no sé si sería geométrica o de qué tipo, porque además de espiral, el tiempo es no solo circular, es esférico, que es una cosa muy diferente. El círculo es plano. La esfera es eso, esfera. Tiene interior y tiene exterior. Y todo adentro y todo afuera está interconectado en un sistema reticular. Entonces, la historia de las culturas, la historia de la humanidad también es así. Para reforzar lo que mencionaba el maestro Matul respecto a la paradoja, una paradoja, por ejemplo, inadmisible para la ciencia clásica sería que desde el presente pudiéramos cambiar el pasado. Eso en la ciencia clásica es imposible. En la ciencia de la física cuántica y todo el pensamiento nuevo pensamiento de las ciencias de la complejidad, esto sí es posible. Cambiar el pasado. Y no nada más como resignificar el pasado, no, físicamente. Existe un fenómeno que se llama la recursividad, que es un evento a nivel subatómico en el que alguna vez o muchas veces, por una razón que todavía no está establecida por la ciencia moderna, algunas formas de energía subatómica se escapan de su tiempo y están en otro. En ese momento ocurre un fenómeno paradójico que se llama la recursividad. Cuando aparece el presentimiento, el pálpito, eso está resignificando el tiempo. Y esto es posible, no en un plano circular, sino solamente en una esfera, en donde todo el tiempo, todo el universo en sus categorías, tiempo, espacio y movimiento, están conectados. Entonces el tiempo desapareció, el tiempo así como lo percibimos. Ahora, para traerlo a nuestro contexto, diríamos, como dice Audelino, sí, las pestes han ido y venido, el conocimiento ha progresado, pero ha progresado en todos los órdenes y en todas las regiones y en todos los tiempos y en todas las culturas del mundo. Y todas las culturas hemos aprendido. El ancestro maya que hoy conocemos a través de la cosmovisión, el sistema calendárico, la filosofía, las categorías y los conceptos, que lo conocemos muy conectado como perteneciente al universo. El ancestro no nació así. El ancestro tuvo que aprender y para eso tuvo que sufrir. No nos hicimos ecológicos, entre comillas, una palabra que está de moda, de nacimiento, no. Nos hicimos, no nacimos ecológicos, nos hicimos ecológicos por los errores que cometimos. La arqueología. La arqueología demuestra eso. Una de las más grandes pirámides jamás construidas en la historia de la humanidad, aquí en el norte del Petén, el Mirador. Es una cuestión increíble, sencillamente es un monstruo de la ingeniería, pero tuvo costos. Y eso está registrado en el Popú. Aprendieron de aquello, solo para hornear la cal de la pirámide mayor. Tuvieron que deforestarse 80 kilómetros, un círculo de 80 kilómetros alrededor de la ciudad,
solo para hornear la carne. Y eso trajo consecuencias ecológicas, y de eso aprendimos. Ahí miramos la diferencia entre el maya preclásico y el clásico. Ya en el clásico aparece esa experiencia y está traducida en Popó, como el círculo de la historia enseña y aparece en forma de mito en el Popó, cuando Hunahpush Balanqué, los hermanos son enviados a cortar leña por la abuela. Ellos no trabajan como eran, digámoslo ahora, como superhombres, ¿no? Y tienen control sobre no control, sino que entienden la naturaleza y su tecnología, dejan a sus hachas cortando solas. Y las hachas hacen el trabajo. Y de repente ya solo aparece la leña jateada. Y la abuela dice, ¿cómo va a ser? Ustedes no están trabajando, sí, ahí está la leña. Pasa una vez, pasa otra vez, pasa 3 veces. Igual que decimos gracias, la naturaleza nos aguanta 3 veces nada más. De repente, la naturaleza dice no. Ustedes están no encerrado en el mito. Ustedes no están trabajando y por eso no respetan. Entonces, manda a los animalitos, al ratón, a avisar qué es lo que ellos están haciendo, que se ponen a jugar y pierden el control de su tecnología. Y la naturaleza protesta. Y la naturaleza se ha regenerado 3 veces. En la cuarta ya no se los aguanta. Y viene. No, entonces ahí hay un contenido, hay una paradoja, hay una explicación físico-científica atrás de todo esto, porque se está aprendiendo del pasado, se está reconstruyendo el pasado. Y de ese aprendizaje también se toma para reforzar todo el concepto cosmogónico, que se convierte en valores, en ética, en leyes, en reglas. Teníamos problemas, igual que todas las culturas. Si no, no habría existido el calendario. El calendario, además de todo, y esto nos lo explican mejor los 2 maestros, es un código de ética. Y un código de ética para corregir algo, para orientar algo. Entonces, no éramos ecológicos, no éramos pacifiquísimos, no. Hay un código que no nos somete, pero sí nos orienta a la armonía, producto de la experiencia. Entonces, sí, el tiempo más que circular en esta cosmovisión es esférica. Ok, muchas gracias, licenciado Delberto. Ha sido bien ilustrativo. Hemos hablado sobre el tiempo y también sobre el equilibrio y la dualidad que existe en el pensamiento de los mayas. Antes de continuar, quisiera agradecer e informar que este programa, como los muchos otros, se están llevando y realizando gracias a la iniciativa de Google News, quien reconoció a la prensa de Occidente en el mundo y por la iniciativa de colaboración que tienen con el sector del periodismo en esta época de pandemia como una ayuda y a reconocer a los países del tercer mundo donde estamos haciendo periodismo objetivo. Agradecemos a Google News iniciativa su colaboración con nosotros. Y también a nivel Guatemala, Lotería Santa Lucía, y a nivel Quetzaltenango, Innova, imprime con imaginación. Vamos a cambiar un poquito el tema. Yo quisiera preguntarle ahora sobre los nahuales. Los nahuales son seres espirituales paralelos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Es como yo lo concibo. No sé cómo ustedes lo conciban. Pero los nahuales, ¿cómo nos ayudan al manejo de esta incertidumbre? ¿Quién de los 3 se anima primero? Yo creo que la construcción del concepto de nahual, para mi estimación personal, creo que ha sido el punto más importante de la cultura del maíz y de la cultura ecológica para poder transitar este mundo y para poder vivir en un cosmos, en un universo imprevisible, porque aquí es imprevisible desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, el nahual
ayuda bastante a gestionar, a gerenciar, a gestar, administrar la incertidumbre. Es realmente un constructo bellísimo que no es paralelo al individuo, sino que es justamente la asunción de la naturaleza en el interior del espíritu del hombre, y el espíritu del hombre encarna totalmente en la naturaleza, y entonces hay un diálogo cotidiano entre lo que uno es como el cosmos en pequeño. Yo creo que Audelino va a entrar a hablar con mayor propiedad y con mayor amplitud, porque es su conocimiento, es su sabiduría. Él no es un experto, es un científico de la espiritualidad maya que seguramente va a profundizar en esto. Pero lo que quiero decir es que el Nahual nos ayuda a dominar la paradoja, porque el Nahual es paradójica. Tiene bueno y tiene malo. Nos ayuda a controlar la incertidumbre, que es algo que nosotros vivimos y yo me vine a vivir nuevamente a Quetzaltenango. Yo viví 20 años fuera de Quetzaltenango, pero en el lugar donde vivía todo eran certezas. Le decían a uno a las 8 en punto hay que estar en algún lado. Yo tenía que estar a las 8 en punto. Y me invitaban y me decían, vas a ir a tal reunión. Yo no podía dar una respuesta porque me decían, ¿vas a venir sí o no? En cambio, aquí en Quetzaltenango escuchamos a cada momento, que es lo fascinante. Tal vez, es posible, probablemente, como pueda que sí, pueda que no, por último, quién sabe. Y eso le da una categoría de emoción, de incertidumbre, de paradoja, y también le da una categoría de belleza, porque estamos ante un momento de vivir al ritmo de una naturaleza incierta. Precisamente quienes renuncian a las paradojas o no reconocen las paradojas como una forma de vivir, ahogan la incertidumbre en un discurso simple, en un discurso lineal, porque solo toman en cuenta la causa y el efecto, y quedan, por un lado, la multiplicidad de relaciones, y lo otro que es fundamental, la construcción de significados. Yo creo que Audelino puede ahondar ya con mayor puntualidad y con mayor precisión y claridad lo que es el Nahual. Por favor, Aude. Empezaría yo diciendo que no es lo de los nahuales, no es un horóscopo, no es una tabla de adivinación, no es una celebración de aniversarios. Pues mucha gente dice, es el día de mi nahual, es mi aniversario, es mi cumpleaños según mi nahual. No es eso. Nosotros decimos que es una tabla conductual. El Choloj o el calendario lunar, que es de energía femenina de 260 días, es una representación de esas energías principales identificadas en la naturaleza por nuestros ancestros. Es una posibilidad de construir una vida armónica, porque haciendo acopio de las paradojas que nos dicen los compañeros, diríamos como un espacio que tiene elementos que son positivos para las personas y son negativos. Todas las personas, según el nahual que nacemos, primero hay que decir, para quienes no saben esto de los nahuales, son 20 nahuales en 13 escalas cada uno, una escala numérica de 1 a 13. Es decir, durante los 260 días
que tiene el calendario sagrado llamado sagrado lunar, el Cholpir. Cada uno de los 20 nahuales recorre la escala numérica de 1 a 13 y todas las personas hemos nacido bajo la influencia de uno de esos nahuales, y esos nahuales nos permiten conocer nuestras posibilidades en la vida, es decir, nuestras habilidades, pero también nos permite conocer nuestras debilidades, las cosas que tenemos en el interior de nosotros que pueden ser negativas para nosotros y negativas para los demás. Voy a poner un ejemplo. Las abuelas y abuelos decían, tu nahual es determinado, no voy a mencionar para no estigmatizar ni etiquetar. Tu nahual, es ladrón, decían. Tu nahual es tal, es adúltero. Tu nahual es tal, es mentiroso. Entonces, en la época que estamos viviendo de encontrar los significados que sean útiles para nuestra vida, no podemos decirle a las personas, miren, su nahual es de nahual de ladrones. No, debemos decirle primero lo positivo y después hacerle conocer lo negativo que tiene su día para que la persona defina libremente por qué quiere optar. Nos decían nuestras abuelas y abuelos, debes conocer los rasgos positivos, lo bueno, decían ellos, ni siquiera no con estas palabras, lo bueno de tu nahual para ser una buena persona, porque si haces lo malo de tu nahual, no vas a servir para la sociedad, o sea, vas a ser un ser que no es útil, y eso pasa. Hablemos para decir, las personas que son deshonestas. Hay deshonestos, diríamos, en el ámbito social declarados, pero en el ámbito social hay deshonestos que se visten bajo una aureola de honestidad. Por eso se llaman los ladrones de cuello blanco, ¿verdad? Y los ladrones que la mayoría están lamentablemente en las cárceles, porque esos otros ladrones no están en la cárcel. Los que delinquen y que han potenciado sus energías positivas, muy poco, y han, diríamos que, maximizado sus energías negativas. Yo me sorprendo, compañeras, compañeros, cuando oigo de personas que tuvieron la habilidad, para hablar un poco de nuestras realidades nacionales, la habilidad que tenían para manejar millones de dólares aquí, producto de la corrupción y la impunidad. Yo digo, ¿cómo esas gentes no pusieron toda esa capacidad que tienen al servicio de la gente, sino la usaron para el ejercicio del mal, dirían los cristianos? Nosotros decimos de las energías negativas, les ganó su Xibalbá, su oscuridad interna les ganó. Entonces, esto tiene que, hablar de los nahuales realmente es una cuestión de mucho tiempo. Por ejemplo, hoy estamos en el día Quemé. En la desinformación se diría, es día de la muerte, y eso no es así. Para nosotros el nahual Quemé, las abuelas dicen es la muerte, pero no entendida la muerte como el fin, como que se acabó, sino es la renovación. Cuando la gente entra a su proceso profundo de Xibalbá, a la oscuridad, y de ahí renace, como renace nuestro sagrado maíz en el seno de la madre tierra. Entonces, cuando se habla de los nahuales, nosotros decimos ahora, para hacer una comparación que pueda ser entendible muy fácilmente, la Universidad de Harvard, hay un neuropsicólogo, se me olvidó el nombre de de la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, él dijo que había 8 ámbitos de inteligencia y potenció algo para decir que todas las personas eran inteligentes. Nosotros decimos, en la cultura maya hay 20 ámbitos de inteligencia o de habilidades para las personas, lo cual iría más allá. Es una tabla conductual, de manera que si las personas conocen la energía para la que son buenos y conocen su misión en la vida, porque el nahual también orienta la misión o el destino de la gente. Su chumilal, dice la gente, como se puede entender como su estrella luminosa, ¿verdad?
para qué somos buenos. Si la gente hace eso al servicio de la gente, yo creo que vive feliz. Y yo le agrego, y si le pagan algo, fantástico, ¿verdad? Porque también somos seres que necesitamos vivir. De manera que hablar de los nahuales, yo, Adrián, diría, esto llevaría no uno, muchos programas. Voy a cerrar esta participación diciendo, desafortunadamente, ya no se pudo llevar junto a los compañeros Daniel, Edelberto, el maestro Moisés Gómez, en el Centro Universitario de Occidente, el CUNOC de la USAC, se pensó en hacer un curso para contadores del tiempo, en donde pudieran entrar personas que, aunque no tuvieran un crédito de pregrado o de posgrado en la universidad, llegaran a conocer el cómputo del tiempo. La pandemia nos paró eso, porque íbamos a empezar en abril, se recordarán los compañeros, y estamos con la esperanza de que se pueda abrir otra vez esa posibilidad para transmitir y para que nuestras hermanas y hermanos construyan aprendizaje que sea útil para la población. Gracias, Aude. No sé si tenga algo que agregar, licenciado Delberto. Sí, gracias. Aquí es donde siempre hacemos el chiste con el maestro Matul. Aquí es donde yo me voy convirtiendo en el abogado del diablo. Él es el diablo. Donde tengo un pie en el prodigio y la belleza de la mística y también el desafío de la realidad fuera de la mística, aunque al final siguen siendo lo mismo, pero como vivimos en un mundo poco místico, este mundo necesita una explicación más acorde a su lenguaje. Entonces aquí es donde voy a ser el abogado del diablo. Si viene el maestro Audelino con su magistral explicación y conectamos, por ejemplo, qué energía influyó en la formación y en la orientación de la personalidad de Adrián, eso místicamente es perfectamente comprensible. Entendiendo la mística también como una expresión de conocimiento, no como algo fantástico, ¿no? Pero esta realidad, este mundo necesita un lenguaje como el drogadicto, con mucho respeto a los que tienen estas afecciones, cuyo tratamiento necesita darle la misma droga que está usando, pero poco a poco bajándole la dosis. Así necesitamos para el contexto. Con la explicación que nos da el maestro, la energía que influyó en la orientación de la personalidad de Adrián, en el mundo místico comprensible, pero en este mundo social, saturado por materialismo, por consumo, etcétera, necesitamos otro lenguaje que es el que voy a tratar de aproximar. Si Adrián está completamente no convencido, sino pertenecido a toda esta explicación, esto va a ser sorprendentemente real. Ahora, con mucho respeto, porque trabajo con muchos extranjeros, pero si viene un gringo que por curiosidad va con Audelino y que le diga cuál es su nahual y que me venga a decir el mismo gringo, todo lo que me dijo de mi nahual sale perfecto, exacto, eso me ha pasado, eso es mentira, porque está fuera de contexto. El calendario maya, desde lo místico y lo científico, es producto de una construcción social. Y esa construcción social tiene atrás una profunda, pero profundísima pertenencia científica. Por eso don Carlos Mann decía en la ceremonia, hay que ver no solo lo místico, hay que ver la ciencia que hay detrás de eso. Y esa ciencia que desarrolló el calendario maya, con todos sus beneficios, es producto de un contexto, de un momento social histórico de nuestra cultura. Entonces, eso tiene que corresponder la creación social con su contexto.
Se trata entonces de valorar las concepciones que se tenga de energía, de universo, de Dios, de espiritualidad, para entender cómo y por qué funciona para nosotros el calendario maya y cómo funcionan los recursos de otras culturas, para no correr el riesgo de zodiacalizar el calendario maya. Y eso sí se está haciendo. Incluso teníamos en el pensum del diplomado que mencionaba Audelino una unidad que era más o menos como la bastardización del conocimiento y del calendario. Habíamos convertido en zodíaco el calendario maya, pero hay ciencia. Pero eso, no vamos a discutir si la energía existe o no. Claro que existe, pero que no lo creamos, digamos. Eso es una cosa. No vamos a discutir esto. Vamos a discutir en el plano social actual que esa construcción es nuestra y que nosotros inventamos esa forma, ese acuerdo con la naturaleza y con la sociedad para conducir nuestros destinos colectivos e individuales. Igual que una profecía. Una profecía se cumple después de que se ha cumplido. Parece un retruécano esto, ¿no? Pero una profecía se ve después de que ha pasado el evento con el que podemos identificar la profecía. La profecía se fabrica para orientar, para que se cumpla la profecía o para que no se cumpla la profecía. El calendario maya ofrece una explicación de qué energía me influenció en el plano místico y material para que yo decida si se cumple o no. Y el concepto de bien y mal, eso lo da la cultura. Entonces yo me cultivo en lo que mi nahual dijo. Ese nahual que es, además de energía, es sabiduría. Por eso le pedimos consejo al Kul. Por eso le pedimos consejo a la Jujnoj. Por eso le pedimos consejo al que le llaman Nukup Sikin o 7 orejas. Don Adrián Inés Chávez decía que es 7 pájaros, pero una vez hablábamos con el maestro Audelino y dice, no, es Isiquín, ahí oímos. Isiquín, oreja, ahí escuchamos la sabiduría de la montaña, o escuchamos la sabiduría de los volcanes, porque ellos saben, no como individuos, saben como conciencia. Y esa conciencia se alcanza simple y sencillamente con la conexión con el universo a lo que nos orienta y nos abre el portal, el calendario maya y sus ceremonias. Muy bien, gracias. Entonces, según la cosmovisión maya, ¿cómo podemos manejar la incertidumbre como seres humanos en el presente? Lo que pasa es que la paradoja tiene que ver mucho con el manejo de la incertidumbre, porque ¿cómo puedo yo prever algo que no existe y que no estoy viendo? Esa es una paradoja fundamental, pero eso que yo no alcanzo a ver con los ojos de la racionalidad, aquí ya se ha dicho de otra manera y voy a poner un ejemplo. Pero esas manifestaciones de lo que no existe, pero que va a ser una realidad, llegan. Porque todo en la cosmovisión maya, todo el sistema humano, todo el sistema ecológico, forman un cerebro que no está localizado, pero que recibe información. Y muchas veces nosotros no podemos procesar esa información. Aquí en Quetzaltenango se oye mucho decir lo que dicen algunas personas. Dicen, es que tengo varajusto.
Es decir, estoy lleno de información, pero no la puedo procesar y es probable que pueda ocurrir algo. Cuando yo estoy en sintonía con la naturaleza y me llega información, sí puedo procesar esa información que tenga. Edelberto hizo una investigación, lástima que no va a dar tiempo para que hable sobre esto de cuando fue el Mitch. Mucha gente recibió información en ceremonias, en sueños de este evento y fue a la municipalidad a decir lo que iba a ocurrir. Pero ahí les dijeron, esas son cuestiones inverosímiles que aquí no podemos llevar a cabo y ocurren las cosas. Pero en otro departamento, los alcaldes sí les pusieron atención y pusieron en práctica medidas preventivas. Claro. Y la investigación que hace Edelberto es en un lugar donde despreciaron esta información y en otro lugar donde apreciaron esta información, y en la investigación salen los dos resultados. De manera que en ese sentido, nosotros estamos viviendo como pueblos indígenas una pandemia en medio de un sistema de salud colapsado, un sistema de salud que no tiene relaciones con el Estado, ni el Estado tiene relaciones con la población. No hay información. La información que se da es que uno se lave las manos, por supuesto. La información que se da es que vamos a vivir una nueva normalidad. ¿Y cuál es esa normalidad? No la han explicado, ¿no? ¿Será que una nueva normalidad es vivir con la mascarilla? Lo que nosotros decimos que lo que anuncia el gobierno es una heteronormalidad, porque es una decisión vertical de él, además copiado de otros estados y de otras naciones. Es la normalidad que le interesa a los grupos económicos. Vivimos un ambiente muy difícil, pero siempre hemos vivido en esa inestabilidad y en esa incertidumbre. Precisamente por eso es que el tratamiento de la incertidumbre en nuestras culturas creo que ha sido el fundamento para que tengamos aproximadamente, algunos decimos 20,000 años de existencia, y otros como el doctor Guzmán Bockler decía, tenemos 70,000 años de existencia. Entonces, creo que la incertidumbre se administra con la función comunitaria, con las relaciones, con los vínculos, con el concepto de tiempo, con el conocimiento del territorio, con el conocimiento del contexto, con los liderazgos colectivos, con las ceremonias. No asustarnos por el azar, por la necesidad, porque son fuentes de oportunidades para proyectar, como decía Audelino, el porvenir, para construir nuevos caminos, para conducir una experiencia desconocida. Es decir, lo que quiero expresar es que la incertidumbre nos permite moldear percepciones individuales, nos permite moldear percepciones colectivas, crear realidades. Hace poco, creo que el año pasado, a finales del año pasado o principios de esto, no recuerdo bien, escuché una conferencia de un doctor colombiano que vino al centro universitario
y nos habló de moldear posibilidades, de moldear realidades, y para todos era una novedad, pero quienes estamos incursos en la visión de las subjetividades de los pueblos indígenas, pues nos alegramos mucho de que sea un refuerzo de cómo desde las subjetividades se pueden moldear realidades, porque como decía Audelino, no se trata de un horóscopo, no se trata de adivinar, se trata de percibir un evento que nos puso en una situación desconocida y cómo nosotros podemos aprender de esa situación desconocida y cómo nosotros podemos captar esos flujos del universo, cómo nosotros podemos entender el comportamiento del ecosistema. Por supuesto que Occidente ha hecho esfuerzos por conocer el carácter de las personas y que de alguna manera tienen que ver con la interioridad y espiritualidad de cada persona. La escuela del doctor, de los doctores Sheldon y Steve, y el doctor Carlos Ernesto Kretschmer, tienen 4 tipos de caracteres. Está el pícnico, el atlético, el displástico y el famélico. Desde el punto de vista de la cosmovisión, como ya lo dijo Audelino, existen no 4 caracteres, no 4 perfiles de personalidad. Con los nahuales tenemos nosotros 260 caracteres de personalidad. Imagínense. Estoy hablando de psicólogos estadounidenses y alemanes, como lo son Sheldon y Steve y el doctor Carlos Ernesto Kretschmer, y que eso aprendimos nosotros en psicología. 4. La cosmovisión tiene 260. Esto creo yo que nos permite un tratamiento a la incertidumbre con una cultura, como se ha dicho, perdurable en la vida comunitaria, perdurable en el concepto de tiempo, perdurable en sus liderazgos, y creo que esto es lo que le da sustentabilidad a una cultura. Anoche lo decía, que estamos por cumplir 500 años desde que se produjo la invasión. En el 2024 estaremos cumpliendo los 500 años de que aquí en Quetzaltenango fue invadida esa cultura. Pero como no es una cultura de certezas, sino que es una cultura paradójica, y ahí habría que hablar de situar el mestizaje en la condición de la paradoja. Situar todo lo que ocurre y ha ocurrido en Guatemala a partir de la paradoja. Y cómo a partir de la paradoja cultivar la diversidad en que nos manifestamos como pueblo. Porque nosotros no venimos de la unidad. Hablábamos, creo que hace 15 días con Audelino y con Ronnie en una conversación que tuvimos, que el universo, según la cultura maya, surgió de la paridad. Es decir, es paritario y parido al mismo tiempo, porque fue parido desde el que es madre y al mismo tiempo padre de la existencia. Y dice el Popol Vuh, y tiene su nombre, se llama el Cabahuil. A partir de ahí viene un conjunto de multiplicidad de paridades que dan origen a una complejidad del universo.
y que todo en el universo se manifiesta en par. Nosotros mismos somos uno y par a la vez, porque somos una persona, pero caminamos con dos pies. Somos una persona, pero tenemos dos brazos y dos manos. Y, en fin, esto creo yo que es la forma en que el tratamiento a la incertidumbre y a la paradoja ha permitido la existencia de una cultura que ha vivido en condiciones difíciles, pero también ha aprendido y proyecta un porvenir. Y digo que esta es, quizá con esto quisiera yo terminar mi intervención, esta es la donde emerge la esperanza de los pueblos indígenas, no solo de Guatemala, sino de América. Y digo que hay una esperanza, en primer lugar, porque frente al declive de la civilización industrial, que es una muestra palpable con esta pandemia, de que hoy en el mundo nadie maneja los hilos en exclusiva de la trama. Ninguna potencia mundial controla los acontecimientos. Esa es una esperanza que sacamos de esta paradoja, muy bien vista. Y en segundo lugar, porque esta pandemia nos ha dicho que es necesario volver a la propuesta filosófica contenida en el Popol Vuh, en las cosmovisiones de los pueblos antiguos, que dicen que el ecosistema jamás debe entrar en contradicción con los seres humanos. Es el momento en que los seres humanos debemos de reconciliarnos con el ecosistema, y precisamente por eso es que han cobrado mucho vigor lo que comúnmente o científicamente se llaman las epistemologías del sur, que estamos hablando del buen vivir, del vivir bien, y la epistemología que nace desde el corazón del Popol Vuh, que se llama la plenitud de vida, que nos provee una gran posibilidad de continuar la segunda parte del Popol Vuh en este cambio de era y en el siglo XXI. Yo creo que esa es la gran esperanza, y de esa manera estamos aportando en un momento tan doloroso, porque también sabemos que la solución de estos problemas que estamos viviendo, y particularmente de la pandemia, tiene que ser dolorosa. Y claro, enfrentamos ese dolor porque en el dolor vamos a encontrar la gran posibilidad de una nueva cultura, una nueva hermandad, un nuevo diálogo, un nuevo amor, una nueva ternura, y volvernos a abrazar con mayor profundidad próximamente, porque esto ya casi está terminando. Ese es nuestro mensaje de esperanza. Muchas gracias, muy amable. Por alusión, no sé si el licenciado Delberto quisiera platicar o contarnos algo de lo que comentó Daniel Matul. Sí, gracias, Adrián. Hace 15 años más o menos se hizo esa investigación en Totonicapán y San Marcos. Justamente Totonicapán ha tenido históricamente que hacer todo su ejercicio social en un espacio territorial muy limitado. Esto, paradójicamente, hablando de paradoja, ha permitido que mucho de la cultura de la cosmovisión se conserve y se manifieste en todo su desarrollo social. Entre esto, la conservación de la cosmovisión, de las prácticas espirituales, etc. Y de la autoridad que ese conocimiento tiene. A diferencia de San Marcos, que es un territorio más amplio,
en donde la invasión española y otras invasiones que han entrado por ahí dispersaron a la población y pusieron más distancia. En tanto fueron entonces sujetos más fáciles de aislamiento y de penetración de una ideología no autóctona. Entonces han dejado de manifestarse ciertas prácticas. Entonces lo interesante de esta investigación que se hizo con CARE fue que en Totonicapán, en febrero, marzo, la gente empezó a avisar a sus autoridades comunitarias que habían visto garzas en lugares donde nunca hay, que los abuelos habían visto que las nubes se estaban formando de una forma diferente, que el cerro, ahí se me va el nombre ahorita, Cuchané, creo que se llama, estaba tronando y que entonces iba a haber temporal por ahí por septiembre, octubre. Las autoridades locales avisaron, preparen maíz, guarden maíz, no se gasten todo lo que tienen de la cosecha, en fin, preparación en general. Mientras en San Marcos, bueno, las autoridades locales lo tomaron. Cuando fueron a sus autoridades municipales, ya la recepción fue parcial. Cuando fueron a la autoridad central de la, digamos, gobernación y la municipalidad, con otros convenios y otras relaciones políticas con el Estado occidental, ahí ya la aceptación no fue tanta. Pero como el poder local es más eficiente allá, entonces la gente lo hizo. Mientras en San Marcos, cuando la gente lo comentó, hay mucho fundamentalismo cristiano por allá, y la gente comentó las mismas señales. Dijeron, esas son brujerías, esas son tonterías. Es más, cuando la gente en San Marcos decía una expresión muy linda, en marzo en la noche se ha estado oyendo la mar, no dicen el mar, la mar. Se oyen los tumbos del mar en la noche, eso es imposible, no físicamente. Es decir, imposible en qué realidad. Cuando la gente dice se oye la mar, realmente se está oyendo, se está sintiendo, se está percibiendo en otra forma. Pero esa dispersión de la población que a 500 años de la invasión pues ha tenido efectos, no permitió que esto se tomara como conocimiento válido. Resulta de que la tormenta llega y destruye. Entonces ahí tenemos una evidencia que todas las predicciones del INSEUME fueron menos precisas que la que hicieron los abuelos. Eso como referencia a lo que Adrián finalmente mencionaba. Ahora, en cuanto a cómo vamos a enfrentar la incertidumbre con unos principios muy sencillos de la cultura, todo, absolutamente todo, se vuelve historia. Todo. Claro. Los mejores momentos y peores momentos se hacen historia. 2, tratando de entender la vida desde otra perspectiva. No tenerle miedo a la muerte. Entender el principio de oscuridad y amanecer. La vida no nace con la luz. La vida nace en la oscuridad y se manifiesta en la luz. Los primeros 9 meses de nuestra vida como individuos nos pasamos en la oscuridad y nos manifestamos con el alumbramiento. Por eso se llama alumbramiento. Y esto está ocurriendo. Estamos en una etapa de oscuridad en que otras cosas están por aparecer. Además, sin miedo. El miedo, científicamente probado, afecta todo el sistema inmunológico. Nos va a afectar físicamente, de inmediato. Todas las defensas se vienen abajo. Entonces vamos a estar débiles y vulnerables. Entendiendo que el problema no es el virus. El problema es el mundo social que élites de la humanidad han construido. Los desastres no son de la naturaleza, los desastres son del hombre o de algunos hombres que han construido un sistema de destrucción y de muerte. ¿Cómo superamos la incertidumbre? Sabiendo que nuestros ancestros lo superaron y que hoy tenemos los recursos de Occidente y de nuestras cosmovisiones. Los dos son sabidurías que perfectamente, como dijo el maestro Delino, se deben articular, más que articular, armonizar.
y que vamos a salir. Va a amanecer. Ok, muchas gracias, licenciado Delberto. Ahora, ya para ir finalizando, se pasó hora y media, pero rapidísimo, ¿va? Es que tanto conocimiento es interesante. Hemos tenido un público también, una audiencia muy fiel. No hemos bajado del número que tenemos ya desde hace una hora. Yo quisiera preguntarle, vamos a hablar de otro temita también, que es de la gente de edad, ¿va? De los ancianos, de las personas de la tercera edad. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en muchos países capitalistas, a las mayores de 75, 80 años los desechan, los dejan abandonados y no valen la pena. En el caso de las culturas que tienen milenarias, que tienen mucho conocimiento, los ancianos son muy respetados. Y en el caso de nosotros, los mayas, también los ancianos son como una fuente de conocimiento, son una biblioteca andando. ¿Qué están haciendo los pueblos mayas para defender la vida de los ancianos, sabiendo que el COVID-19 pues es mortal para ellos? Es más fácil que un joven pase la enfermedad y no una persona de edad. Por favor, Aude, si nos puede platicar un poco de eso. Muchas gracias. Yo también quisiera, a lo mejor para ir cerrando, primero agradecer a las mujeres y hombres, damas y caballeros que nos hacen el favor de seguirnos viendo, ¿verdad? Muchas gracias, lo apreciamos mucho. Luego quisiera regresar un poco a lo que plantearon mis hermanos con las paradojas, ¿verdad? La paradoja. Y como nuestro coloquio era sobre incertidumbres y el porvenir desde la cosmovisión maya, yo quisiera plantear desde ahí una paradoja de cómo la gente enfrentó esto, y dentro del que se incluyen los ancianos y ancianas, los catit camam, decimos nosotros, las abuelas y los abuelos. Primero, influenciados por cultura diferente, por el medio, por las tecnologías, cuando son mal utilizadas. Entonces, la gente lo enfrentó con miedo, con individualismo y con incertidumbre económica. No tenemos dinero para curarnos, nos vamos a morir. Estoy hablando en términos generales, mayas y no mayas. Y luego, alguien que enfermaba fue rechazado de su comunidad, fue sacado, eso es doloroso. Se perdió el sentido de ser humano, de solidaridad. Se perdieron los valores de la cultura, que era apoyarse, sino cuando alguien dio positivo, era rechazado y sacado. Mejor, la gente empezó a no comentar que estaba enferma de este coronavirus. Y entonces, ahí hay una forma de enfrentarlo desde lo que nos influencia la información, miedo y, como dijo Edelberto, con las defensas abajo por el miedo. Por casos cercanos que yo conozco, voy a comentar cómo desde la cosmovisión, a lo mejor algunas familias sin darse cuenta, lo enfrentaron. Primero, con esperanza. Vamos a salir. Como familia, vamos a salir adelante. Y encerraron a la persona o a las personas que estuvieron con la enfermedad y empezaron a hacer algo que debemos aprender. Yo tengo mucha esperanza en eso, que esto nos deje como aprendizaje. Un médico, con gusto mencionaría yo el nombre de este, es un hombre joven, un médico joven, hijo de 2 médicos muy experimentados y famosos, ¿verdad? Pero este joven médico monitoreando, porque también tenía miedo él de contaminarse, por teléfono, hablaba en la mañana, a mediodía y en la noche, pedía signos por videoconferencia. Entonces, el uso de la tecnología dentro de los elementos culturales. Esta familia, una familia maya, entonces ponen a la persona que estaba positiva en la casa, le hacen un espacio y le empiezan a dar, y yo lo voy a decir, el jengibre, la cebolla morada, el limón y la miel no, porque el paciente es diabético. Y entonces tenían miedo de que eso, tiene información la gente, no creamos que la gente es tonta. Entonces, porque podía agravarle. Y
con todas las medidas, ahora se llama de sanitización, que es una palabra que dicen que no existe, le ponían sus alimentos, la señora de la casa, con ternura, con cariño, con entrega, con solidaridad, hacía la comida, se la bajaban a dejar miembros de la familia y con sus medidas de protección y llamándolo. Y aparte hacía lo que ahora se llama nebulización, en términos mayas se llama los vapores o los vaos de eucalipto, de hojas de higo con Vicks. Entonces ahí las dos cosas, las plantas y la medicina. Y luego él se ponía a respirar, la persona se ponía a respirar. Y aunque quedó con lesiones, porque cuando le hicieron las placas se veía que tenía lesiones en el pulmón, pero logró salir sin muchas complicaciones de la enfermedad y toda la familia libre también. Entonces ahí hubo una forma de enfrentarlo desde los valores, no abandonarlo. Y luego seguir los consejos de las abuelas y abuelos, que la agüita de tal cosa es buena, que la agüita de no sé qué, que no se destape, que no se descubra, que salga a tomar el sol, que salga a caminar un rato, porque eso es vitamina, dicen los viejos. Y la persona finalmente salió, es un profesional que está reincorporado a sus labores ahora muy bien. Entonces, es una forma de transitar hacia el porvenir, insisto, con los dos sistemas. Le pusieron su oxímetro, eso se llama el aparato ese para medir cómo estaba el oxígeno en su sangre, su antibiótico, su ibuprofeno, sus aspirinas y luego todas las plantas que tomaba todas las noches. Y debo decir algo en lo que confío mucho. Es un testimonio que me da el de primera fuente. Dice, las hojas de guayaba. Y para quienes no lo sepan, 4 hojas de guayaba en un vaso y medio de agua se pone a hervir, se deja que hierva bien, media hora se deja tapado después de que ha hervido y se toma en la mañana y se toma en la noche durante 4 o 5 días. Busquen en YouTube las propiedades de las plantas de la guayaba. Dicen que genera oxígeno en la sangre, dicen que es bueno para la diabetes, dicen que es bueno para evitar inflamaciones. Entonces la gente no está mal. Lo que probablemente pasa es de que no pueden explicarlo científicamente, pero es un sistema que ha servido desde tiempos inmemoriales. Y en eso hay que decir otra cosa. Las abuelas y abuelos no son vistos como inservibles, sino son fuente de conocimiento a los que hay que buscar cuando se necesita consejo. Por eso, amigas y amigos, a quienes tienen personas mayores en sus casas, quiéranlos, ámenlos, abrácenlos ahora que todavía se puede, díganles cuánto significa para la familia, porque cuando ya no estén, valoraremos ese inmenso conocimiento, pero más que el conocimiento que da la academia, la universidad, la escuela, la sabiduría que han acumulado, y la sabiduría la da la vida, y la vida es caminando en la vida, no importa si tiene o no tiene un título de la universidad, la sabiduría que tienen los viejos hay que valorarla. Un saludo para las familias que aún tienen ancianas y ancianos, porque es una bendición. Y para los que ya no tenemos viejas y viejos en nuestra familia, seguro que su energía, la energía de su nahual, trasciende a nuestra familia. Y luego, el consejo de los viejos, limpien la casa. Y este caso que estoy comentando, sanitizaba su casa con hojas de eucalipto y con el rash pom o con el copal pom. Y una cosa fundamental que es consejo de los viejos, no pelee con la enfermedad, porque le genera vibraciones electromagnéticas negativas. Háblele a la enfermedad que así como entró a su casa, salga sin conflicto, sin problema y que no haga daño. Limpie su casa con humo, con oración, si es católico, con agua bendita, si es evangélico, con una invocación a Jehová, y si es maya, queme su rashpom, sus velas, y limpie su casa, porque si limpiamos la casa, limpiaremos nuestro pueblo. Muchas gracias por haber aguantado hasta esta hora. Adrián, muchas gracias por habernos invitado, y a mis hermanos Daniel y Adelberto,
Es un privilegio siempre aprender con ustedes. Muchas gracias. Lo que dicen mis guacharales. Guachalal, quiero decir algo. Para los que hoy decimos guachalal. Guachalal significa mi hermano, es posesivo en la cultura maya. Para los hermanos de la iglesia se dice cachelal. Cachelal es hermano a secas, pero guachalal es el que es mi hermano, el que piensa como yo, el que quiere como yo, el que sufre como yo y el que tiene mucha esperanza como yo en este nuevo porvenir. Siblach Maltiosh quiere decir muchísimas gracias. Malchor Chabué, como decía mi madre. Mire, quiero agradecerles mucho a Edelberto Alvarado, a Daniel Matul, al gran guacha aquí, a Audelino, porque realmente estuvo maravilloso esta noche. Aquí nos podríamos quedar un par de horas más platicando de tantos temas, ¿verdad? De profundizar un poquito sobre eso, pero también no quisiéramos cansar a la audiencia y por respeto a ustedes también, que están, me imagino, ya también un poco agotados. Son las 9:48. Y quisiera agradecer a David Pinto, quien es el operador. David, muchas gracias, David. A David también, que está ahí. Quisiera agradecer a Lotería Santa Lucía también. Quisiera agradecer a la imprenta que nos apoya allá, que es Innova, imprime con imaginación. Innova es increíble las cosas que nos pueden hacer. Están ahí cerca del Minerva, buenísimo. Y este programa se hizo gracias a la iniciativa de Google News, quien nos ha apoyado en los últimos meses, y también el Internet de LogNet. Muchas gracias. Y para finalizar, entre 8 días vamos a tener un programa especial con los amigos de Canto General, porque nos llegó una bonita grabación que hicieron en 1993 en Sacramento, Estados Unidos. Hicieron una grabación de la cual me voy a tomar la libertad para despedir este programa. Vamos a poner un tema interesantísimo. Aún estaba con vida Jorge Corao, que tocaba la marimba maravillosamente. También estaba Martín Cáceres. La alineación clásica de Canto General, mis grandes amigos que los quiero mucho. Hemos estado en las buenas y en las malas con estos músicos también, porque una de las cosas que me ha importado en mi vida es apoyar a los músicos, a los artistas, y lo he hecho. Quizás por eso ahorita pues nos han apoyado ustedes. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias a Audelino, Ronnie y público. Con permiso, los dejamos con Canto General. Con permiso, buenas noches. Bueno, el programa va a estar alojado en laprensa.com.gt, laprensa.com. Ahí están alojados todos los programas, y también en los programas de Diálogos desde Casa, en nuestra página de Facebook, también está toda la colección, muy bien organizado también. Pueden ver ustedes el programa cuando quieran. Con permiso, buenas noches, los dejo con Canto General. Buenas noches, un abrazo. La luna se baña en el cauce del río, ha colgado su manto de plata sobre la copa de un árbol. Ilumina el sendero acompañada de estrellas. Los grillos le cuentan historias completas, historias completas. El viento le peina la greña, las nubes arreglan su cara, mientras el pueblo duerme en medio de sauces llorones. El viento le peina la greña, las nubes arreglan su cara, mientras el pueblo duerme en medio de sauces llorones, dolor y tristeza.
cantan los sapos cantores de pasados y eternos amores entre las piedras y la maleza, dolor y tristeza, cantan los sapos cantores de pasados y eternos amores entre las piedras y la maleza. Va a encontrarse con el sol, va a encontrarse con el sol de mañana. El viento le peina la greña, las nubes arreglan su cara, mientras el pueblo duerme en medio de sauces llorones. El viento le peina la greña, las nubes arreglan su cara, mientras el pueblo duerme en medio de sauces llorones. Dolor y tristeza, cantan los sapos cantores de pasados y eternos amores entre las piedras y la maleza. Dolor y tristeza, cantan los sapos cantores de pasados y eternos amores entre las piedras y la maleza. Dolor y tristeza, dolor y tristeza, cantan los sapos cantores de pasados y eternos amores entre las piedras y la maleza. Dolor y tristeza,
Esta transmisión fue gracias a Lognet. Lognet, contrátalo y vive la diferencia. 5438-9244.